Bueno, realmente estamos muy contentos de celebrar ya esta temporada muy cerca de la Navidad junto a ti y yo no quiero dejar pasar por alto este tiempo tan importante para recordarte que estamos aquí con un propósito especial, para recordarte que esta revista Crece Magazine es una revista pensada en ti, que eres parte de nuestra familia, porque queremos crecer junto a ti. Y todos los días nosotros también aprendemos contigo. Así es que hoy también quisiera enviar un fuerte saludo, un beso con mucha dulzura a una pequeñita que está cumpliendo el día de hoy 10 años. Es parte de nuestra familia y ella también crece con nosotros. Ella es Dani, así es que Dani, un besito, un feliz cumpleaños, preciosa. Que Dios te llene de sabiduría, de amor, también te llene de su dulzura y de su alegría. Y tal vez, al igual que Dani, tú también estarás de celebración, así es que te enviamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Gracias a nuestros amigos que se encuentran en Ecuador, aquellos que se encuentran en la capital de los ecuatorianos, en Quito, en Guayaquil, en las diferentes provincias. A ti también que nos estás viendo a través de tu celular, a través de tu pantalla, en diferentes países, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Panamá, en México. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto de verdad que hoy estés con nosotros. Y hablando de esto, bueno, pues habemos gente de todas las generaciones, ¿no? Se dice que en este tiempo y sobre todo en el tiempo de pandemia somos una generación que ahora le llaman pandemia. Y ya ves que hay esos nombres rarísimos que yo en mi vida los había escuchado como millennials, generación Z, Zennials y muchas otras cosas. Esto de los chicos que ahora cambian de trabajo, que les encanta estar en un trabajo y después ya se van a otro, que les llaman job hoppers. Y también aquellos que les llaman role hopping, que están con diferentes roles, investigando diferentes expectativas en el mismo sitio de trabajo. Bueno, tantos y tantos nombres. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, a propósito que también nos estamos acercando al nuevo año, al 2021, sobre nativos y refugiados digitales. ¿De qué lado crees que somos? Bueno, pues no te lo pierdas porque tenemos un experto invitado y me encanta porque él es un argentino, pues ya ecuatoriano también, con un corazón muy apasionado por aquellas cosas que él hace. Y él es Nelson Cabrera, un asesor familiar que hoy nos acompaña en nuestro programa. Así es que quédate con nosotros porque estaremos hablando de nativos y refugiados digitales. Bueno, qué bueno hablar con un buen amigo. Siempre es importante tener no viejos amigos, sino amigos de hace muchos años. Amigos vintage. Muy vintage. Somos amigos, ¿no? Vintage, no viejos amigos. Sí, qué lindo tenerte. Nelson Cabrera, él es asesor familiar, también es escritor. Y bueno, recientemente, y eso quería felicitarte, Nelson, tú te graduaste y estás certificado como speaker de la, a ver, déjame leerlo bien, por la Cámara Internacional de Conferencistas y la Universidad de Miami. Dime cómo se llama, Andragogy. Sí, Andragogy. Autonomous University. Sí, es bien raro. O sea, yo digo la universidad, listo. Una universidad en Miami, pero eres todo un conferencista. Cuéntame un poquito de esa experiencia antes de hablar del tema de nativos y refugiados digitales. Muy bien, bueno, en todo este tema, hola primero a todos. En todo este tema de la pandemia y empezamos a investigar cosas que hacer y empezar a estudiar un poco, bueno, decidí estudiar algo que me ayude a mejorar mi calidad de comunicación, aprender a expresarme de una mejor manera, posturas físicas ante una cámara y tantas otras cosas que hago por mi trabajo que quizás antes no tenía la oportunidad y ahora, gracias a toda la tecnología, lo pude hacer. Y de manera virtual tomé uno de estos talleres o estos cursos y fue una experiencia realmente muy loca, muy grande porque me desafió mucho a romper ciertas estructuras que uno tiene en cuanto al tema de cómo dar una conferencia, porque siempre lo hacíamos en público, ahora a través de una pantalla y obviamente me ayudó muchísimo a modular y a poder hablar y expresar y pensar antes de hablar
que a veces los nervios nos matan y nos traicionan. Entonces eso fue una experiencia muy, muy buena. Creo que lo argentino y lo mexicano igual van a aflorar. Eso no lo podemos evitar porque somos de este mundo, somos... ¿De qué generación seremos nosotros, no? Nosotros venimos de una generación bien rara. Es una mezcla también, porque si hablamos es como que un inserto, como tú lo dices, ¿no? Somos refugiados de esta nueva generación. Sí, bueno, hay una línea que habían catalogado hace unos años atrás, que los jóvenes eran mosaico, una generación mosaica, ¿no? Que era como esos vitrales donde tenías cuadritos pegados de trocitos de baldosas de una y de otra y formaban un todo. Y se ve lindo eso. Claro, pero antes se trataba en cuanto al tema de los pensamientos, de las ideologías, de las costumbres. Pero ahora vemos que en la amalgama que tenemos de comunicación en cuanto al tema de lo que ves en la televisión, lo que ves en un canal de YouTube o en una red social, realmente tienes una mezcla de todo. Y ahí es donde entramos con esto de que venimos de una generación analógica a una generación digital. Ya no es una cuestión de edad, es una cuestión de tecnología, de uso de tecnología. Y ahí es donde también nosotros entramos con este tema de decir, ok, cómo es que esta generación nativa es digital, nació y creció con la parte tecnológica o la parte digital, y nosotros somos como refugiados, venimos aprendiendo cuando ellos ya nacen con esto, y realmente hay que pasar todo un proceso de adaptación para nosotros los vintage. Claro, no viejos sino vintage, no me gusta ese término, porque claro, si tú le das el teléfono celular y tú no puedes hacer algo, no, tu hijo de 6, 7, 8, mi hijo de 8 años, a ver, mami, yo te ayudo, ¿no? Claro. Ni siquiera lo ha movido nunca, pero yo no sé qué hace, que aparece lo que yo necesito. Entonces es una maravilla en ese sentido, ¿no? Porque también tenemos la otra parte, si queremos ver el punto, ¿qué será? Claro, oscuro, claro, de la cosa, sí. Somos una generación que aprendió a obedecer. Una generación que tenía principios bien marcados, que si tu papá o tu mamá, sobre todo las mamás, nos movían con el rabito del ojo, la mirada, ya sabíamos que debíamos portarnos mejor, que debíamos sentarnos derechos. Por cierto, hay que tener la buena postura, ¿no? Que sabíamos que debíamos hacer algo y ni siquiera tenían que alzarnos la voz, porque si ya decían tu nombre completo... Sí, ¿Cuál es tu otro nombre, Nelson? David. Nelson David Cabrera. Ay, decías, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pero ahora les dices Nelson David Cabrera y ni siquiera te escuchan. Encima te dicen, ni siquiera te formulan una palabra. Claro, nosotros venimos de una cultura, porque creo que es la generación de hoy ha traspasado las culturas, ha traspasado los límites. Justamente nosotros de una parte del continente al otro, en el centro, en otro lugar, y podemos justamente hacer este mosaico, ¿no? Esta mezcla de cosas que realmente enriquecen mucho, que hace años atrás era imposible, quizás por los medios, por la distancia, por la tecnología del momento. Las distancias eran más largas. Sí, ahora ya no hay distancia, ya no hay fronteras, ya no hay distancias. Pero ellos tienen muchas más oportunidades de tener todo esto a la mano que nosotros. Entonces, para nosotros, si mi papá me decía algo, por ejemplo, solamente te cuento como anécdota, yo soy de una provincia en Argentina que se llama Misiones, límite con Brasil y Paraguay. Verano, sandía y a irte al río, ¿no? Qué rico. Entonces, partir una sandía y comer una sandía, qué rico. Pero si comías sandía no te podías meter al agua. Ah, ¿por qué? Te morías. Hoy me río de eso, pero mi papá me decía, no puedes tomar sandía o comer sandía y después meterte al agua. ¿Por qué? Porque te vas a morir. Y como me lo dijo mi papá, yo no tenía por qué cuestionar, ¿no? Era la Biblia. No entraba al Google a ver, ¿será que una persona se puede morir por comer sandía y después bañarse? Quizás en algún momento de la historia alguien se metió al río, le dio un calambre, se murió ahogado, no sé, pero asociaron sandía y río, muerte. Entonces, no podíamos, y yo crecí con eso de que si me comía sandías no podía después bañarme, ni siquiera en la ducha, porque tenía en mi mente de que algo me iba a pasar y me iba a morir. Superstición, llámale como quiera, pero era la falta de conocimiento en ese tiempo. Y claro, lo que decían mi papá y mi mamá era, lo tenía que hacer.
Y crecimos una generación así, simplemente obedeciendo, y no digo que haya sido malo. ¿no? Exactamente. No era cuestionadora. Y no creo que haya sido malo, sino más bien que era el modelo a seguir o la forma de vida en ese tiempo. Pero hoy en día tú le dices algo a un muchacho y te dice, ¿y por qué me dices eso? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde exactamente, dice? porque tiene más herramientas, estamos en la generación que tiene más conocimiento. Sí, yo me acuerdo que teníamos una biblioteca, una enciclopedia ahí de 8 tomos, 10 tomos de libro, y cuando tenías que hacer una tarea ibas allá. Y hoy mi hijo entra al celular, tac, tac, y lo consigue ahí. Más, hasta nos decían cuando nos metíamos a la biblioteca, eres ratón de biblioteca, porque ahí te la pasabas para hacer las tesis, para hacer lo que fuera, tenías que estar metido en la biblioteca, si no, no encontrabas nada. Y ahora los chicos lo hacen en 2 clics, ¿no? Y esa es la parte importante que nosotros tenemos que ver, que hay una diferencia generacional. No es una diferencia de edad, porque yo hoy tengo 43 años, mis hijos tienen 14 y 11 años, no hay mucha diferencia de edad, pero la generación en la que él vive es totalmente diferente en la generación que yo crecí. Claro. Entonces es una distancia abismal entre una cosa y otra. ¿Te imaginas 30 años de diferencia? Es de un lado al otro lado de la generación, es como darle no sé cuántas vueltas al mundo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Algo que me llama mucho la atención es que nosotros aprendimos que cuando tomamos una decisión tiene consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser tanto desastrosas como fabulosas. Esta generación de ahora quizá sola se arriesga. Sí, quizás nosotros aprendimos el tema de las consecuencias de una forma más vívida. Una cosa que yo te contaba era que cuando yo era chico, crecí en el campo, teníamos una especie de granja y teníamos que ir a buscar leña para poder calentar el agua y bañarnos. O sea, acción, reacción. No buscas leña, no tienes agua caliente, te bañas con agua fría. Entonces, pero hoy en día los chicos, no, me voy a bañar en la casa de mi abuela que vive abajo, o me voy, no necesito, o sea, es como que esas limitaciones que antes nosotros teníamos desaparecieron. Las posibilidades son mucho mayores para los chicos de hoy en día. Entonces, oye, ahora si les dices, ¿te vas de la casa? Bueno, tengo a mi tío, a mi tía, a mi abuelito, a mi vecino. Ellos no se cierran el mundo, ¿no? Antes te decían, ¿te vas de la casa? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde me voy? Y regresabas, ¿no? No, y me voy a buscar a mi abuela y mi abuela me trae las orejas y me sienta delante de mi papá. Entonces, claro, uno vivió una cultura, una forma de criar a los hijos de forma obviamente diferente, ¿no? Y creo que ese es el punto. El que los chicos de hoy en día no le teman tanto a las consecuencias, no es porque haya cambiado el mundo y no existen las consecuencias, sino que ellos hoy ven más opciones o, como tú decías, asumen riesgos y dicen, bueno, me arriesgo. Y creo que parte de esto es culpa nuestra, porque nosotros hemos dicho, ya le voy a dejar. No, ¿para qué le voy a castigar? ¿O por qué le voy a sacar el teléfono? ¿O por qué no lo voy a dejar ver televisión? Más fácil, me ahorro problemas, me ahorro disgustos. Y creo que ahí es donde nosotros hemos cambiado un poco este tema de la firmeza al poner reglas, al llegar a acuerdos con nuestros hijos y en decirle qué hacer, qué no hacer. Y ellos dicen, bueno, total, si le agarro de buenas a mi papá, le convenzo. Y ahí creo que es un error nuestro, por así decirlo, por esta generación nuestra. Escuchaba a una persona que decía, somos la generación que aprendió a obedecer a los padres, la última generación que aprendió a obedecer a los padres y la primera generación que aprendió a obedecer a los hijos. Así que creo que nosotros sí hemos aprendido a obedecer a nuestros hijos. Es más, hemos tenido a las mascotas como los perrijos, los gatijos, que son otro miembro de la familia que en mi generación, no, los animales están fuera de la casa, no pueden estar en la casa. Hoy mi perrito Salchicha duerme en mi cama. Y en la mitad. Y en la mitad. Entonces es una generación totalmente diferente. Inclusive la peluquería canina sale más cara que la peluquería humana, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de eso y nos damos cuenta de las diferencias, yo creo que no estamos diciendo o es bueno o es malo, sino simplemente estamos hablando de lo diferentes que somos en estas generaciones y nuestra generación. Claro, y yo creo que hay sus pros y sus contras, ¿no? En nuestra generación vintage, la generación quizás los que nacieron en el 70, 75, crecieron de una manera muy diferente por la tecnología mismo. Yo creo que la tecnología es la bisagra, lo que te muestra el antes y el después. Sí. Y hoy en día
justamente ellos tienen otras maneras de comunicarse, otros códigos, otro lenguaje, y son buenos, son buenos. El problema es no saber usar esas oportunidades. ¿Por qué? Porque hoy en día tienes toda la disposición y eso hace que uno se vuelva quizás un tanto perezoso, un tanto vago en el sentido, ay no, no lo voy a calentar el agua en la cocina porque se demora 7 minutos, lo voy a calentar en el microondas porque se demora 1 minuto. Entonces, ese tipo de cosas, esas ventajas que te da la tecnología, hace que nosotros pensemos en que voy a aprovechar el tiempo o me voy a dedicar a descansar más y nos volvemos perezosos. Pero también por otro lado creo que hace una generación de mucha actividad, de mucho activismo, el hecho inclusive de que a nuestros mismos hijos antes de la pandemia los teníamos en un montón de actividades, ¿no? Y después del colegio vamos a tal actividad, exacto, y después del colegio la otra actividad, y terminan esa y clases de chino, y clases de ruso, y esto de la computadora, y el fútbol, pero es que también no se podía quedar atrás, y el patinaje, claro. Entonces los envolvemos en tanto activismo que también dónde queda este vínculo de estar con la familia, ¿no? Este vínculo de compartir, porque es un activismo, no es un compartivismo, claro. si queremos usar ese término. Sí, y el tema justamente de que hay costumbres que cambiaron, nosotros somos culpables un poco de eso, somos responsables de cómo hemos cambiado estas costumbres, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo recuerdo en mi casa almorzábamos o cenábamos y el televisor estaba apagado. Y hoy en día tenemos casas donde el televisor está en un rincón, es un miembro más de la mesa, o está encendido y cada uno comiendo y en diferentes horarios y el celular. Entonces nosotros hemos hecho como una competencia, un desafío castigo en nuestra casa, ¿no? Con mi esposa Esther, con mis hijos Ariel y con Lucas, decimos, si alguien toca el teléfono mientras estamos comiendo, paga las hamburguesas el fin de semana. Y las hamburguesas. Y el que pone el dinero es el papá. No, yo no pago. Paga el que así que si te falta el dinero, verás cómo consigues el dinero, lavas los platos, logras algo para que te paguen, pero tú pagas las hamburguesas a final de semana. Si contestas el teléfono. Si tocas el teléfono. Entonces caemos todos, ¿no? Y en algún rato nos toca pagar a todos porque todos hemos cometido ese error. Pero a lo que voy es que nosotros hemos modificado tanto. Quizás por este pensamiento, yo no tuve, no le voy a negar a mi hijo. No, es que a mí nunca me dejaron hacer eso. Yo siempre quise ver la televisión y comer en la cama. Y mi mamá nunca me dejó. Gigante. Claro, y ahora que lo tengo, sí lo voy a hacer. Y cuando después esa oportunidad se transforma en un arma de doble filo y me juega en contra, ahí digo, ¿cómo hago para sacarle a mi hijo del cuarto todo el día con la tablet, todo el día con el celular? ¿Y quién le compró? ¿Pero quién le dio? Papito le dio. Entonces ahí es donde las oportunidades que tienen hoy, que son buenas, nos juegan en contra porque nosotros somos responsables de las costumbres dentro de la casa. ¿Qué tan saludable es esto de ser estos refugiados? Porque un refugiado es alguien que llega a un lugar que no es el suyo, pero que de alguna manera busca sentirse amparado, sentirse protegido, sentirse amado, sentirse seguro, ¿no? Ese es un refugiado que llega a otro sitio que no pertenece, pero de alguna manera se va introduciendo. A diferencia del que nació ahí, del nativo. Exactamente. Bueno, a ti y a mí nos pasó esto viviendo en otro país. ¿Sí? Te tuviste que acostumbrarte a la comida, al ají, al cilantro, al verde, a tantas cosas. Y hoy te parecen ricas, ¿no? Hoy las disfrutamos y las amamos. Pero tuviste que aprender el idioma, tuviste que cambiar tu lenguaje. Gracias a Dios es el mismo español, ¿no? No, porque el español de México es único y el español de Argentina es único. Pero habla que nos entendemos por lo menos, ¿no? Nos entendemos. Hay pero cosas imagínate con diferencias. Sí, imagínate que te vas a Rusia, ¿no? O te vas a un país, Sri Lanka, una ciudad donde tienes que hablar un idioma totalmente diferente. Y quizás te va a tomar tiempo en aprenderlo, los códigos. Yo escuchaba una vez hablaba con una persona y me decía, estas personas que son de allá son bien tontas, no te entienden. Yo digo, no es que son tontas, sino que hablan un código, un lenguaje totalmente diferente que tú no hablas y tú no sabes lo que estás diciendo, no saben cómo se comunican. Entonces no pienses que ellos no saben. Y eso es lo que ocurre a nosotros como refugiados. Entramos a una generación donde todo es digital, tenemos que aprender este lenguaje y pensamos de que los chicos
son tontos porque pasan mucho tiempo sentado en un computador o atrás de un teléfono. Yo conozco un muchacho y que él es diseñador gráfico y es un genio con el tema de community manager y haciendo publicidades y trabaja. Y la mamá y la abuela de él no pueden entender que como él, estando en medias, en pantalones deportivos, en camiseta, sentado en el sillón, está trabajando y ganando dinero. Y no está con corbata. Y no está vestido con corbata y Elegante. camisa, no se va a una oficina, su oficina es el sillón con la pantalla de televisión allá. Y dice, ¿cómo trabajas teniendo el televisor, escuchando música y la computadora al mismo tiempo? Son esta generación que hace mil maravillas y claro, para nosotros es un código diferente de lenguaje, no sabemos cómo hablar. Que de alguna manera, pues, la mayoría de familias lo estamos adoptando. Sí. Y estamos siendo estos refugiados porque nos ha tocado hacerlo con el teletrabajo, porque nos ha tocado estar, quizá con esta educación a distancia, la puedes llamar educación a distancia, la puedes llamar homeschooling, porque de alguna manera se ha convertido en eso. Entonces es como que toda una revolución que llegó, muchos dicen para quedarse, así como el COVID. Claro, yo creo que en ese sentido, yo trabajo en temas de comunicación, trabajo con gente, aconsejando, charlando, tratando de resolver algunos problemas justamente con este tipo de cosas. Y una de las cosas más desafiantes es tratar de entender de que esto que está ocurriendo no va a desaparecer en el 2021. Sí, hay personas que dicen, uy, se termina el año, cerramos el 31 de diciembre y terminó el problema. No, esto va a persistir. Y quizás le dio oportunidad a mucha gente a que pase más tiempo en familia, a que de pronto valore otras cosas, ¿sí? Como ese meme que dice, antes éramos felices y no lo sabíamos, ¿sí? Y entonces yo creo que aquí viene este punto, ¿no? El hecho de entender de que nosotros como residentes, como nativos en esta generación, como refugiados, tenemos que aprender a que tenemos que adaptarnos a esto. Y a sacarlo mejor y aprender el lenguaje y también tratar de aportar, porque quizás nosotros sí aprendimos la constancia, la perseverancia, el hecho del consecuencialismo, de empezaste un libro, lo terminas de leer, no que sea un zapping constantemente de que cambio de canal, sino que le avanzo. Sí, haz esto, termínalo. Entonces creo que esta fusión entre las dos generaciones es lo que enriquece a la juventud de hoy, a los niños de hoy, y es lo que nosotros deberíamos transmitir como padres. Qué interesante esto de ser un refugiado y sobre todo, quizá no alinearnos a todo, pero sí ver lo mejor, percibir qué es lo que es, tomar lo bueno, ¿no? Retener lo bueno, desechar aquellas cosas que no nos sirven. Alguna ocasión estaba leyendo algo y decía que en un taller unos hombres, llegaba un hombre de África y uno de los Estados Unidos, y el de África le decía al de los Estados Unidos, me da mucho dolor tu país. Y le decía, ¿por qué? Si nosotros tenemos todo y ustedes no tienen nada en África, le decía, y entonces le dice esta persona africana, justamente porque nosotros por no tener nada nos agarramos del que todo lo puede, del que todo lo tiene, nos agarramos de la mejor mano, y ustedes se han olvidado de esa mano principal y esa mano tan importante. Y yo creo que es un punto importante aquí el rescatar de que justamente tomamos lo mejor al ser estos refugiados, al meternos en esta generación que aún no conoce tampoco todas nuestras cosas, que tal vez nos ha juzgado, que tal vez ha visto una parte, pero que no ha visto todo en su contexto. Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos hacer, y te desafío a que lo puedas jugar este fin de semana con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, y es contar o tener un tiempo especial en la familia, en la mesa, no sé, si tienes chimenea con malvaviscos ahí o lo que sea, o simplemente un pan y una taza con leche y decirle, mira, quiero contarte, mostrarte cómo fue mi generación. Y quizás hacer un tour virtual por ese tipo de cosas, usar la con fotografías sí, también. Y quizás contar, mira, así se veía mi ciudad en esos años y aprovechar la tecnología que ellos tienen. O sea, si ellos usan un celular, usan una tablet, es decirle, mira, o muéstrame, enséñame. Pero llegar a encontrar una conexión
y un punto medio en el que nosotros podamos sentirnos seguros y cómodos y ellos también donde nosotros podamos entablar una comunicación. A mi hijo yo te he aprendido a usar los memes y enviarle memes. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que me puedo reír con él a través de una manera virtual. Y eso hace una conexión tan especial que después cuando yo tengo que hablar con él en la mesa o cuando tengo que sugerirle o regañarle por algo, tengo toda la autoridad porque no soy un ente ajeno a su vida, porque uso Facebook, uso Instagram, uso TikTok, tengo mi propia cuenta de TikTok, síganme en TikTok, y estamos hablando y eso nos falta, luego nos enseña. Después le mandamos memes y chistes y disfrutas. Entonces no lo veas a todo como malo, sino que aprende a rescatar, como tú dices, lo bueno y si hablamos de principios de vida, de amor, de fe, y ahí en ese es el momento justo de decirle, mira, yo quizás no tenía todo eso, pero tenía una manera de comunicarme de una manera especial con Dios y a través de la oración. Y quizás le puedes enseñar la oración, quizás le puedes enseñar la fe, o sea, quizás le puedes enseñar muchas cosas que quizás hoy ellos no lo van a tener a través de un dispositivo. Y sabes que el otro día yo decía, ¿de qué manera mi hijo tiene 8 años y mi pequeña 3? Yo decía, ¿de qué manera me voy a comunicar con mi hijo si a mí no me gusta lo del PlayStation y a él le encanta el PlayStation? Si a mí no me gustan las películas que él ve y a él le encanta todos estos dibujos animados de ficción y estos superhéroes y todo. Y un día, claro, justo hace poquito, en estas semanas, mi esposo me dice, para no tener conflictos, ve una película con él, de las que a él le encantan, de las que a él le gustan. Entonces me siento, ¿no?, con él y empezamos a ver la película. Y no me vas a creer, ¿no? Pero de esa película sacamos una gran enseñanza. Y yo dije, wow, es buenísimo esto, porque esto me conecta. Yo puedo tener comunicación con él de estos temas justamente de la película y después sacar una enseñanza que claro, sucede en ese momento. Nunca me imaginé que un superhéroe me fuera a enseñar y que me diera la conexión con mi hijo. Y después todavía estoy entrando también a esto de los juegos de los videojuegos, ¿no? Porque me dice, es que tú no me entiendes porque tú no lo conoces, a ti no te gusta. Y le digo, enséñame, porque es la manera que voy a tener conexión con él. Sí, habrá muchas cosas que yo soy una refugiada y no sé nada de estos videojuegos, pero voy a ir aprendiendo. Para la próxima entrevista vas a ver que ya voy a saber algo del PlayStation. Buenísimo. De poder jugar y yo creo que esas cosas a veces uno dice, no, ¿cómo esto me va a acercar a mi hijo? Un videojuego, una película, una caricatura, un TikTok. ¿Cómo me van a acercar a mis hijos? Y sí, quizás algo que tú podrías hacer es invitarle a tu hijo a que venga a tu época. Trasladarlo, que vuele al pasado, por así decirlo, y decirle, mira, ¿sabes qué? En mi época no nos mandábamos WhatsApp, no nos mandábamos mensajes de texto, nos escribíamos cartas. Y entonces le puedes enseñar, oye, ¿qué te parece si hacemos hoy en la noche de cartas? Y invéntate. ¿Quién es el adulto? ¿Quién es el creativo? O sea, invéntate. Quizás tu hijo diga, no tengo ganas, no importa. Insístele, siéntense, hagan cosas y quizás tú mismo puedas escribirle una carta, una nota y mostrarle tus sentimientos y él va a valorar eso. Hace poco hablábamos con unos papitos del colegio de mi hijo y decíamos que jugando en contra de la tecnología un poco, ¿no? Para no tener siempre la pantalla junto a nosotros, decíamos qué actividades podemos hacer en casa que no es que nos aparten totalmente de la parte digital, pero sí hay muchas actividades. Y junto con mi hijo hicimos una lista. Bueno, pues sacamos en ese momentito de unos 10 minutos, sacamos como unas 25 a 30 actividades que podíamos hacer en casa. Una de ellas era, por ejemplo, que me parece divertidísimo, un viernes ponerte un calcetín de otro y otro calcetín de otro, claro, ¿no? Entonces hacer el viernes de disfraces, no solamente de pijamas, sino de disfraces o de comidas divertidas. Hay tantas, de verdad que hay muchas cosas. Y si uno abre Google y cosas que no sean la pantalla, también te van a salir un montón de cosas. Y ellos se sienten como muy especiales, ¿no? Por tomarlos en cuenta de esa manera. Y son el centro, son el eje. Solo para compartir y aportar un poquito más, una de las cosas que nosotros hicimos fue, 2 fines de semana fueron de viaje en el mundo.
Entonces mi hijo Lucas, él fue a México hace unos años atrás ¡Wow! y dijo, yo voy a hacer la comida de México. Y él vio videos, hizo la lista de compras, yo compré las cosas que necesitaba y preparó tacos y hizo una enchilada y unas cosas ahí raras que estuvo riquísimo. Qué lindo. Mi otro hijo dijo, yo voy a hacer otro tipo de comida y dijo, me gusta la comida asiática, así que fuimos a una tienda donde vendían vendían productos asiáticos, así que hicimos sushi y él hizo ramen y hicimos una mezcla de comidas asiáticas. Mi esposa todavía me debe el fondue francés, pero bueno, vamos a... O sea que ella viajó a Francia y no te dijo. Sí, no me dijo. Pero la la idea era esa, ¿no? Investigar cómo es la cultura que hacen y podemos crear esos mundos, universos paralelos, virtuales y al mismo tiempo transportarnos con ellos a cosas que son físicas, manuales y obviamente expresarles el amor y el cariño. Y que te unen, ¿no? De alguna manera esta diferencia de ser nativos y ser refugiados llega a un punto en común. Sí, exactamente. Y la idea es esa, ¿no? Buscar oportunidades para poder hacer cosas con los chicos. Así que eso sería una muy buena idea que podrían hacerlo. Creo que la creatividad ahí nunca está... No tiene límites. No tiene límites y me imagino que nuestros amigos al estar viendo esto dirán, sí, podemos hacer esto y lo otro y qué mejor oportunidad de poderlos hacer, claro, en este tiempo a lo mejor donde va a haber un poco de vacaciones, donde la familia va a estar unida, donde nos estamos acercando a la Navidad y al fin de año, donde hay toda esta emoción, porque realmente te emociona, ¿no? ¿A poco no te emociona ver un arbolito con las luces y todo? Es como esa temporada de villancicos, esa temporada de que dices, hay algo especial en este tiempo. Y no solamente son las luces, no solamente son los regalos, no solamente es este momento, ¿no? de mucha luz, de mucho canto, de mucha cena, a lo mejor de mucha comida, sino son momentos que aún nos llevan a integrarnos más, a consolidarnos, a realmente reflexionar sobre ese motivo verdadero. Sí, y creo que esta mixtura de mezclas de cosas te podrían llevar a experimentar y hacer cosas nuevas, como ¿por qué cada año hacemos la misma comida navideña? Es que la abuelita lo hacía. Entonces no, la idea es decir, ok, ¿por qué no probamos hacer la comida de otro país? ¿Por qué no probamos festejar la Navidad de alguna otra forma? Y creo que eso podría desafiar y unir y delegar a los hijos y delegar a la esposa y al esposo cosas que podrían hacer y creo que serían muy buenas oportunidades. ¿Tienes algún proyecto para festejar? Pero se me está ocurriendo algunos, ya lo voy a llegar a casa y anotar. Me parece muy bien y también ¿por qué no celebrarla de una manera diferente? Yo recuerdo que una Navidad, mi familia en México, estábamos en la capital con mis papás, estábamos en la Ciudad de México y mi mamá dice, mira, mi mamá, que es otra generación, ¿no? Dice, ¿por qué no la celebramos de una manera diferente? Siempre en México hacemos tamales, los tamales mexicanos, pero nosotros hacemos los norteños y el pavo tradicional. Entonces dijo, ¿por qué no hacemos otra cosa? Así es que hicimos algo muy sencillo, pero hicimos hamburguesas. Oh, y entonces alguna ocasión yo lo compartí con la familia de Ecuador y siempre mi cuñado, que le gusta hacer cosas raras, uno de ellos dice, hagamos eso que hicieron Ofe y su familia, hagamos hamburguesas. Entonces sí, a veces buscamos hacer cosas diferentes, ¿no? Y sobre todo no perder el verdadero sentido de la Navidad. Exactamente. Sí, yo creo que ese es el punto central. La familia tiene que reunirse alrededor de esta mesa, no de comida, sino de comunión y decir, estamos recordando el nacimiento del Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, y es la oportunidad de mostrar amor, no solamente un amor de decir yo estoy regalando cosas a la gente, sino interesarnos por nuestro principal núcleo, que es la familia, y eso obviamente se puede reflejar en la sociedad. Creo que es lo que nosotros deberíamos impartir en este tipo. Qué bueno que podemos hacer un equipo productivo en casa, ¿no? Un equipo que sí, vienen los refugiados digitales, que somos nosotros los vintage, tal vez tú también, mi productor también, que no se me haga loco, y esta generación nativa, esta generación nueva, y poder hacer juntos ese equipo para apoyarnos, poder consolidarnos como apoyo. Así es que, Nelson, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Una hermosa Navidad, que la disfruten de una manera diferente, sorprendente, y luego nos cuentas, ¿no? Más adelante cómo les fue. Ya estoy pensando, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una Navidad televisada o transmitida.
¿sí? Mis hijos manejan la tecnología, ellos pueden transmitir y vamos a ver qué sale de esto. Buena idea, me parece muy bien. Y a ti también, amigo, gracias. Y amiga, por acompañarnos. Gracias, familia querida de Crece. Recuerda que crecer es aprender, que todos los días Dios nos da una nueva oportunidad. Y esta nueva oportunidad es para amar, para compartir y para aprender, porque juntos somos una familia que crece. Recuerda, pues, visitarnos en nuestra página de Crece y también seguirnos a través de nuestras redes sociales y en YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.